hoy. A ver, cuando estén... Me hizo acordar esto. Bueno, bueno, ahí estoy grabando, así que voy a empezar rápidamente. Perdonen que voy a repetir, pero bueno, es afortunado el que llegó al final. Entonces, la clase de intercambiadores, vamos a estudiar así estos elementos que permiten transmitir calor a través de superficies de un fluido, de una corriente de fluido a otra corriente de fluido. Y ese es el esquema. Esto es una presentación. Vamos a entonces interesarnos por la clasificación de los intercambiadores. En primer lugar, podrían ser si son directos, es decir, que el calor se intercambia al instante entre una corriente y la otra, digamos, la pared que los une. Hay una pared que separa un fluido del otro. Y método indirecto en los cuales, por ejemplo, podrían pensar en un lecho de bolas, donde hay un... Esto podrían ser, ¿no? Esos lechos de bola. Imagínense, no sé si es exactamente esto, pero serían elementos que al contacto con un fluido guardan calor, almacenan, y después ese fluido se va en contacto con el lecho de bolas y pasa a otro fluido. Entonces, habrá un proceso indirecto y que en esto para modelarlo correctamente, seguramente va a haber que usar herramientas de análisis transitorio de flujo de calor. Ok, bueno, podría haber más fluidos, más de dos fluidos. Sí, en algunos casos sucede eso. Sería otra forma de clasificar. A través de la compacidad de las superficies. Otra posible clasificación, entonces, sería a través de la compacidad de las superficies. Por ejemplo, tenemos sí, intercambiadores que tienen, por ejemplo, los intercambiadores de placas son muy compactos, ¿no? Como se ven acá. Acá hay un ejemplo también que podrían pensar ustedes como los pulmones. Si bien el intercambio no es necesariamente de calor, pero sí, hay intercambio de calor ahí. Entonces, hay un ejemplo en el cual tendría mucha superficie, ¿ah? Muy compacto, en contacto con un fluido, por ejemplo. Y otro, yo les decía, intercambiadores de placas, radiadores, se suele ver eso, donde tienen superficies de intercambio muy pegadas unas a otras, ¿no? Entonces, otro criterio podría haber para clasificarlos. Y también sobre características constructivas. Acá está el intercambiador que vamos a estudiar más profundidad y ustedes van a hacer un trabajo práctico con esto, que es el intercambiador casco y tubo. Consta de una carcasa, el casco, y tubos que van por dentro de ella. Entonces, bueno, hay un fluido que irá por la carcasa, otro que irá por los tubos. Ya ahí tienen como dentro incluso de estos intercambiadores, según sus características constructivas, podrán tener clasificaciones. Una de ellas es que, bueno, estas carcasas necesitan cabezales, ¿no? Acá están esquematizados estos cabezales, estas figuras, y clasificación tienen en este libro. Decía que lo podían tener ese libro o encontrar copia. Y les decía así sobre los cabezales, ¿no? Por ejemplo, acá van abulonados, habrá otros cabezales acá que irá sujeto de otra forma. También pueden ver que estos tubos tienen un paso de tubo, va solamente ahí, ¿no? Entran por este cabezal, entra por los tubos, salen por los tubos. En cambio, en este otro ejemplo de acá abajo, entra el cabezal, pasa por los tubos, pegan la vuelta en el otro cabezal y vuelven a dar. Entonces se llamaría eso un paso de tubos, tener un paso de tubos. Bueno, eso es una característica constructiva de un intercambiador y lo distingue, sirve de clasificación también. También, según el arreglo geométrico que tengamos del flujo, acá, bueno, esto es lo que les decía sobre los cabezales distintos que podrían tener. Y a ver si tenemos más de arreglo geométrico. No. Bueno,
justo no lo tengo acá la figura, pero podríamos pensar, recién vimos ¿no? El casco y tubo. También podríamos pensar en distintos elementos, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, cilindros concéntricos, eso suele ser el modelo, cilindros concéntricos, de un intercambiador a contracorriente, ¿no? Hay una corriente y otra que va contra ella. Ese flujo de un tubo embutido adentro del otro sería un arreglo geométrico posible. Y bueno, entonces acá se muestran algunas variaciones sobre el casco y tubo, ¿no? Tiene que ver, bueno, con la construcción y que influye sobre la fluidodinámica que tiene el intercambiador, que es muy importante. Así que, bueno, también con los mecanismos de transferencia de calor podrían clasificarse, por ejemplo, un condensador, un evaporador, ahí, bueno, está definido por el tipo principal de transferencia de calor que se establece. Acá estaba lo que buscaba la figurita. Bueno, acá tenían ese lecho de bolas, por ejemplo, el regenerador. Pasa una corriente caliente, se acumula, pasa la corriente fría, después, en un instante posterior, y recupera ese calor. Bueno, acá tenían varios pasos y estaba, bueno, este flujo, ¿sí? A contracorriente, contraflujo, que tienen aquí, esto que les decía, de un cilindro embutido en otro. Y acá hay otro que se llama flujo paralelo, cuando las corrientes llevan el mismo sentido, ¿no? Acá están opuestas, ¿sí? Vienen las flechitas. Bueno, también puede haber de flujo cruzado, cuando tienen un banco de tubos y un flujo. A veces puede ser que tengan un banco de tubos y no un casco típico como el de casco y tubo. Entonces podría suceder eso también. Y también habría otros ejemplos más. Pero bueno, es un pantallazo para que sepan distintas clasificaciones posibles, ¿no? Y, bien, bueno. Entonces, vamos a analizar y en base a un intercambiador muy simple, pensaremos en un arreglo en contracorriente. Bien, aquí, ¿no? Tenemos una corriente fría y una corriente caliente, ambas tienen sentidos opuestos. Ven acá el flujo másico, MC, MF, y una transferencia de calor entre los mismos. Bueno, está aislado este intercambiador y bueno, es un esquema y nos sirve de referencia y después podremos extraer conclusiones sobre los restantes tipos de intercambiador. Todo podrá referirse a este esquema casi ideal. Bueno, acá hay también se escribe para contener la ecuación completa de balance, ¿sí? Un flujo de pérdida de calor. Posible que exista. Entonces, en el balance tendríamos que el caudal másico por la entalpía de entrada de la corriente caliente, más la masa el caudal másico, perdón, por la entalpía de la corriente fría. Eso tiene que igualarse a lo que sale. ¿Ok? Y eventualmente habría entonces este flujo de pérdidas de calor. Entonces, este Q sucede dentro del intercambiador, ¿no? Y si, sin perder generalidad, vamos a despreciar estas pérdidas, actualmente, si hay algún problema en particular son importantes o hay que determinarlas, se dará, pero no pierde validez todo lo que vamos a plantear en adelante, ¿no? Es como podría ser casi una constante eso. Bien, entonces hablamos de entalpías para llevarlo a unidades que sean más cómodas. Bueno, podemos expresar como un delta T por el Cp, pensando en líquidos, por ejemplo. Y
Bueno, el calor específico por la temperatura menos una temperatura de referencia, eso sería entonces el valor de entalpía, y nos interesan los cambios de entalpía, así que esa temperatura de referencia finalmente como que se iría, ¿no? No quedaría como nueva incógnita para nada. Bueno, Cp es una función de la temperatura, así que, bueno, habría que calcularla por tramos, a veces se puede considerar constante, pero bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y en qué valor la estimaríamos, o en un valor medio entre las temperaturas que tiene el fluido que consideramos. Bueno, habrá que ser cuidadoso porque tenemos variaciones, a veces importantes, de temperatura si tenemos un intercambiador de muchos pasos. Entonces ahí habría que ir ajustando ese valor de las propiedades, no solo del calor específico. Bien, esto es lo que les decía sobre el calor de pérdida, ¿no? Despreciémoslo. Entonces el calor... perdón, ¿no? Voy a poner mudo esto. El flujo de calor, ese que habíamos marcado en el esquema, es la diferencia de temperaturas de entrada y de salida por el caudal másico por el calor específico. Bueno, acá de la corriente caliente y respectivamente de la corriente fría. Entonces ahora directamente usamos esta C pequeña para, no sé, para que sea simple la nomenclatura. Y dado que muchas veces también el flujo másico no cambia de cada una de las corrientes, me fijo si estamos online, por las dudas, sí, bueno, ya me pasó. También, como suele ser una constante, este caudal másico se lo agrupa con el calor específico también por una cuestión física, que es, se llama esto capacidad térmica, y define a una de las corrientes. A ver, bueno, entonces aparecerá un C punto fría, C punto caliente. Bien, ahora vamos a entender cómo influye esa capacidad térmica, ¿no? Con algún ejemplo sencillo. Entonces, pensemos en un intercambiador como el que acabamos de ver. Sí, este estaría, fíjense, sería un flujo que se llama paralelo. Si bien va sobre el sentido y no sobre la dirección, bueno, acá en lo térmico se lo llama paralelo y contracorriente, pero entendemos que tiene que ver con el sentido. Bueno, vemos un intercambiador en paralelo. Fíjense, entonces, esta es la temperatura fría, la temperatura caliente, ¿no? Respectivamente las ploteé. Y están entrando en x igual 0, ambas. Entonces, por supuesto, la fría tiene, en entrada, tiene el valor menor del sistema, y la caliente de entrada también tiene el valor mayor, ¿no? Es esperable eso. Y que a medida que avanzamos en el intercambiador, nos desplazamos, van disminuyendo, aumentando respectivamente. Entonces, en vista de esta evolución, ¿sí? Les dejo para pensar qué corriente, según ustedes, cuáles de estas dos corrientes tiene mayor capacidad térmica. ¿No? Bueno, si hay alguno que ya la cursó y ya lo sabe de una, podría abstenerse, pero bueno, pueden aprovechar y jugarse. Aquí yo miro el chat, y les dejo de nuevo la figura, perdón. Estamos acá, ¿sí? ¿Cuál de las dos corrientes les parece a ustedes? Si pueden llegar a pensar por qué. Igual si no, pongan una línea y yo después lo pensamos juntos. ¿Cuál de las dos corrientes tendría la mayor capacidad térmica? ¿No? Recordemos, capacidad térmica es caudal por calor específico. Tiene que ver con esa capacidad térmica, ¿no? Si tenemos un gran caudal o un gran calor específico, bueno, cómo cambia su temperatura, cómo dentro de un intercambiador respecto a otra, cómo cambiará su temperatura, ¿no? Bueno, espero un minuto. Ahí
un minuto, bueno, 30 segundos, un minuto, si se les ocurre a alguno, quiere aventurar una respuesta, no tiene consecuencias. Y el paso toma usted. El de la corriente caliente tiene la capacidad térmica más grande, ¿no? Por- El de la corriente caliente tiene la capacidad térmica. Ok, a ver. no. Perdón, Ah, al revés, al revés. está bien. Porque, haciendo la ecuación para el mismo flujo de calor, Sí, como el delta T de de la caliente es más grande, como que lo pasas dividiendo, bien, entonces queda la capacidad de la caliente es igual a la fría por algo más chico que uno. exacto, perfecto. Muy buena y pensar ahí en términos de la ecuación, pues, lo gráfico y la ecuación están, sí. Entonces, es así, ¿no? Lo ven el razonamiento, estaría bueno, tal vez lo podría agregar eso. Mandar una en función de la otra, mandamos digamos, esta cantidad, la caliente, el delta T de la caliente, que en este caso es más grande, lo pasamos del otro lado, ¿bien? Y entonces, comparadas la capacidad caliente y la capacidad térmica fría, ¿sí? Como esto sería algo menor a 1, bueno, nos da más chica, ¿sí? Así que está bueno así pensado. Gracias por aventurarse. Bueno, entonces, seguimos y en este caso, ¿qué es lo que sucedería si tuviéramos un intercambiador a corriente cruzada? Un contracorriente, ¿sí? Pero un contraflujo. No, cruzado es como perpendicular, perdón. Es contraflujo o contracorriente. Entonces, en este caso, perpendicular digo como si fuera un banco de tubos, algo así. Eh, entramos con la fría, entramos en X igual L, ¿sí? Entonces la evolución es de derecha a izquierda, y la caliente sí va de izquierda a derecha, por lo menos es como está en el esquema acá. Y de nuevo, creo que es un ejemplo que lo debo haber hecho con las mismas. Después se los comparto, si lo tengo ese. Digo, lo debo haber hecho con las mismas corrientes, con los mismos datos de fluidos. Entonces, esperen que me anoto esto, compartir. Notebook, si lo tengo, no sé, voy a mirar. Lo debo tener, digo, lo hice, pero no sé si lo tengo presentable. Bueno, entonces, fíjense, ¿no? Entonces la diferencia, como ustedes pueden luego, ante un gráfico o una hoja de datos, podrían reconocer realmente cómo trabaja, ¿no? Si, de acuerdo a la geometría. Y bueno, será importante saber eso. En este segundo caso, fíjense que más o menos las diferencias, ¿sí? Se mantienen entre las corrientes, son menores, ¿no? Acá son muy grandes y acá son muy pequeños. En cambio acá no están tan lejos, si se quiere, ¿no? Varían más suavemente. Bueno, después vamos a ver entonces más aspectos sobre el intercambiador en contracorriente y paralelo. Bien, entonces, nos gustaría encontrar, por ejemplo, estas curvas, cómo las obtuve. Bueno, haciendo el siguiente análisis. Agarro un intercambiador, analizo un pedazo de intercambiador por acá, un diferencial X, y en este diferencial X voy a tener en la pared del intercambio un diferencial Q entre las dos corrientes. Fíjense que por aquí, a ver, está bien, sí, son dos funciones, ¿no? Esta capacidad, no, perdón, ¿cómo está? Sí, es el flujo másico por la entalpía en X, y el flujo másico por la entalpía en X más el incremento de dicha función. Aguas abajo. Bueno, se puede expresar en función de la temperatura de nuevo, lo había puesto con la entalpía. Y lo mismo con la corriente fría. Es matemática, es desarrollar a orden 1 en una función como la que pusimos ahí, ¿no? Que tiene que ver con
el contenido calórico de cada una de las corrientes. Entonces, este sería como un planteo y su resolución. En la resolución lo que vamos a buscar, ¿no? Esto sería una descripción de lo que va a pasar con cada una de las corrientes, y lo que vamos a buscar en principio sería tener una expresión de este tipo, una expresión de flujo de calor como una conductancia global, que conductancia global sería como una conductividad global por el área total, entonces la conductancia sería U por A, ¿sí? Como si yo tuviera un, sí, podríamos tener coeficiente global, por un delta T, pero ese delta T, atención, no es, ¿qué delta T pondríamos? A priori, ¿no? Tenemos varios delta T, acá recién vimos como que, bueno, tenemos que hacer un promedio, hacer alguna consideración respecto al delta T. Vemos que es función de X. Entonces, bueno, esto sería como algo ideal. Yo quiero caracterizar mi intercambiador y quería tener un delta T, una conductancia global, y eso sería el flujo de calor. Sería una expresión bien de ingeniería. Eso es lo que van a hacer en el trabajo práctico, ¿sí? Pero bueno, encontrar esto tiene no es para nada directo. Bueno, en el análisis puramente matemático, entonces expreso lo que antes vimos gráficamente, ¿no? La función, a ver, sí, el balance aquí con el calor, ¿no? Dado que esto es una pérdida, lo que ocurriría, ¿no? Teníamos, perdón, tal vez tendría que pegar de nuevo esto, ¿no? Pero teníamos, es escribir esto, ¿no? Como que el flujo másico por la entalpía se iguala a esto más el flujo de calor. Entonces el flujo de calor es, despejando, es este cambio, este incremento, o el cambio de la entalpía de la corriente, ¿no? Acá estamos analizando la corriente caliente, después hacemos lo mismo con la fría. Esto, bueno, se cumpliría. Si el flujo másico va a ocurrir, que no es constante en el escurrimiento, lo podemos sacar afuera de esta integral, y de esta derivada, y la entalpía también, dado que era un delta T, lo que nos interesa, se podrá expresar como del calor específico por diferencial T, de caliente. Bueno, entonces ahí ya no hablaríamos más en términos de entalpía. Sí, lo mismo hacemos con la fría, ¿sí? Menos el flujo másico de la caliente y acá menos el flujo másico de la fría por el calor específico de la fría, diferencial de la temperatura fría con respecto a X por un diferencial de X. Esto sería entonces en un elemento. Y bueno, entonces podríamos pensar también que por otro lado, ¿no? El flujo de calor, ¿sí? Que sucede en ese elemento diferencial X, también, pensemos ahora, viendo el dibujito, pensemos ya como con un problema de convección, ¿no? Acá tengo el flujo caliente y el frío. Eso es lo que quiero señalar ahora. Entonces sería el delta T entre el caliente y el frío por una conductancia porque tendría el problema de convección caliente, el problema de conducción en la pared, en el elemento que separa las dos corrientes, y también la convección en la corriente fría. ¿Sí? Entonces, esto englobaría esas tres componentes, por ejemplo, de este intercambiador. Bueno, como estoy poniendo el área total, esto correspondería a todo el intercambiador, entonces digo área dividido L, o sea que voy a analizar localmente y multiplico por un diferencial X dividido L, ¿no? Me queda así el diferencial de calor. Bien, entonces L era toda la longitud del calor. Entonces, estas dos cosas
son, ¿no? Salen una del planteo del problema de transferencia de calor ahí, ¿no? Convección, conducción, que está en este UA dentro de todo eso. Y por otro lado, el balance que teníamos de antes. Entonces, esta es una igualdad. Sale esta 5 con la 4, bueno, esta ecuación 6. Lo mismo lo podemos hacer para la corriente fría. ¿Ok? Entonces, tenemos este sistema de dos ecuaciones. Sí, y tendríamos, lo podríamos como vincular uno con el otro. Sí, entonces, sí, como hicimos acá, TC menos TF, TC de X. Ah, no, no, perdón, estaba acá, digamos, simplificando un poco, expresando DTs de nuevo la ecuación 6 y la 7. Las dos ecuaciones están reescritas, pero bueno, ahora lo que íbamos a hacer es resolverlas. Entonces, sí, la consideración de nuevo, como les había dicho antes, ¿no? Que vamos a tener en cuenta propiedades de fluidos en esos tramos, ¿no? A veces podría pensarse en todo el intercambiador, también podría suceder, pero si no se divide en tramos. Por ejemplo, como les había mencionado, a veces tienen intercambiadores casco y tubo, donde dan vuelta a los tubos, ¿no? Una vuelta, un paso de tubos. Entonces, podrían estas ecuaciones aplicarse a cada paso de los tubos y así. Por darles un ejemplo, ¿no? De cómo consideran las propiedades. Entonces, bueno, consideran los calores específicos constantes. Entonces, lo que hacemos es la sumamos, estas ecuaciones, la restamos, perdón, una a la otra. Bueno. Y para el delta t, tita, es el delta t, se puede resolver esto. Es una ecuación conocida. ¿Ah? Tenemos, va separando variables, ¿no? Como que pasamos t dividiendo para acá y x lo mandamos para allá y nos queda un logaritmo y entonces quedaría ahí resuelta, ¿no? Evaluamos las condiciones en L y en 0 y del otro lado nos quedan estos parámetros que tienen que ver con las corrientes y con la conductancia global. Entonces fíjense que va a ser importante, acá entra el tipo de intercambiador que tenemos, porque tenemos el delta t en x igual L dividido el delta t en x igual 0. Entonces esto depende, si tengo un intercambiador en contracorriente será un resultado, si tengo un intercambiador en paralelo será otro resultado. También podría tener otro tipo de intercambiadores, pero pensemos en estos dos de referencia y nos quedamos con el intercambiador en flujo cruzado, en flujo contracorriente, como la referencia. ¿Sí? Bien. Entonces, en el contracorriente sabemos que en θ igual L, tenemos la temperatura caliente de salida y la temperatura fría de entrada. Y en θ igual 0, la caliente de entrada menos la fría de salida. Entonces reemplazamos y nos queda un logaritmo de esas diferencias de temperatura igual a menos U por A y todo eso. Bien, bueno, acá le hacemos el cambio de variable, ponemos la capacidad térmica, es más cómodo. Y bueno, recordemos que a lo que aspirábamos era tener una expresión del tipo U por A por delta T. Q es igual a U por A por delta T. ¿Sí? Todavía no está, pero más o menos. Ahí con esta cosa vamos a manejar para llegar a eso. Entonces sabemos que el calor es la capacidad térmica por el delta T en cada una de las corrientes. Eso lo vimos al principio. Entonces vamos a usar eso. Vamos a despejar la capacidad térmica como de esta forma, ¿no? De calor dividido el delta T, caliente o frío,
y sustituimos. Entonces esas capacidades térmicas, estas fracciones aquí, perdón, acá, en la 13, lo sustituimos y lo despejamos. Que aparece el calor, y es lo que queríamos tener, el calor igualado a una expresión. Y acá sería menos U por A por un gran delta T que se arma. Fíjense, es como un delta T compuesto que tiene en cuenta las diferencias espaciales de temperatura. Entonces, lleva el nombre de diferencia de temperatura logarítmica media. Bueno, es el nombre sofisticado que se le da a eso, ¿no? Tener en cuenta la variación espacial de la temperatura. Así que, entonces, tenemos en este caso expresado Q es igual a, bueno, después arreglamos los signos, ¿no? Pero sería un U por A por una diferencia de temperatura logarítmica media para el intercambiador en contracorriente. Si hubiésemos puesto los valores del... entonces acá está, ¿no? Delta T a esto se le llama entonces la diferencia térmica logarítmica media para el contracorriente tiene esta forma, que es esta que recupero acá, pero también si hubiésemos hecho el reemplazo con el intercambiador de corrientes paralelas nos daba algo distinto, ¿no? Acá está la diferencia. Bien. Lo que se suele hacer es tener esta referencia del flujo contracorriente y después todos los otros intercambiadores, las otras construcciones, se refieren a este. Entonces, fíjense como que habrá un delta T equivalente, un delta T logarítmico medio equivalente. ¿Qué resulta? Delta T, y sería un factor de corrección por el delta T de flujo de contracorriente, ¿no? Es algo muy, así bien de ingeniería, bien práctico. ¿Y cómo obtenemos este factor? Bueno, a partir de números adimensionales que son estos dos. Uno que es la relación entre las capacidades térmicas, este R, y el otro una relación entre los saltos de temperatura disponibles, P y R. Bueno, son dos adimensionales que se tienen y entonces así pueden obtener el F. Este F se encuentra tabulado para esas P y R. A ver si tengo un gráfico acá. No. Vamos, ya que aquí estamos. Les muestro algún ejemplo, ¿no? Que igual lo van a ver después también con Sergio, pero para que no quede tan descolgado esto. No, intercambiadores no, eran libros. Libros, acá, intercambiadores. Bueno, hay un libro de Eduardo Cao, es el autor, este es del 83, normalmente usan este. ¿Se abre? Pero también tiene una versión en inglés del 2009, algo así, también se las había puesto. Bueno, en este libro tienen acá, por ejemplo, estos factores. Está pensado el libro para los intercambiadores de casco y tubo, ¿sí? Pero, a ver si están por acá. Estos, ¿sí? Estos son, a ver, la doy vuelta, editar, rotar a la derecha. Factor de corrección de la diferencia de temperatura logarítmica media. Por ejemplo, en un intercambiador que tiene 4 pasos en la coraza, que es la carcasa, y 8 pasos o más en los tubos. Bueno, tiene un montón de estas figuras en realidad. Este es como todo un compendio, ¿no? Acá tenemos un paso en la carcasa, cuando tenemos una sola carcasa, o perdón, un solo flujo de carcasa. A veces se puede poner como subdividir la carcasa, entonces pasa esto. 2 o más pasos en los tubos, ¿ves? Acá tienen la carcasa y el paso, dos pasos de tubo. Entonces, se entra con bueno, acá le puso S y R, o son distintos. Bueno, habrá que adaptarlo a cada, bueno, yo tenía P y R, era de otra bibliografía, pero la idea es la misma. Entran ya sea con estos adimensionales o con los que yo les mencioné,
en estos factores de corrección y acá son curvas que son paramétricas. Sí, ¿no? Es una F constante, S, R, bueno, y entran y sacan uno de estos valores y llegan a una curva y bueno, le da el valor del factor de corrección. Bueno, esto es un método gráfico también en las librerías que yo les presenté de Python. Este cálculo lo tienen también así analítico, numérico. Que están guardadas, esas curvas están guardadas. Por eso se los recomendaba tanto. Yo hice, bueno, de otros cuatrimestres, el intercambiador de calor que tuvo en esa plataforma. No la publiqué, no la voy a publicar libre, porque la idea es que ustedes trabajen un poquito, traten de manejar las cosas e integrar. En realidad tienen todas las herramientas que les di, servirían para que lo hicieran relativamente con más facilidad tal vez que antes. Pero bueno, también hay que usarlas. Bueno, entonces aquí va con la referencia de delta T. Para los gráficos, ¿cómo los hice? Los hice con esta expresión de acá, ¿no? Temperatura caliente en 0 menos temperatura fría en 0 por E a la menos UA XL. Bueno, ¿esto de dónde viene? Bueno, de las expresiones anteriores, ¿no? De poder reconstruir. Tenemos acá. No, antes. Acá, esta. ¿Sí? Tenemos acá una expresión de un delta T y delta X, que es lo que nos interesaría. ¿Sí? Entonces, desde esta solución, que después se pierde uno porque lo reemplaza en X y en L, pero no, piensen que lo reemplazan en X. ¿No? Lo plantean y entonces si pasa eso, ustedes recuperan esta expresión de acá. ¿Qué decir para hacer los gráficos que yo hice allá? ¿Okay? Y bueno, empiezan con la temperatura caliente inicial, la temperatura fría inicial, y se ayudan con una o con la otra. Bien, por eso está en función de X acá. Ok, bueno, ese es respecto al primero de los métodos que lo llamamos, entonces, diferencia media o diferencia de temperaturas logarítmica media. Bien, ese es como es el método que a mí, cuando yo estudié, siempre repito esto, bueno, puede que a alguno le sirva. Cuando estudié esto hace mucho tiempo, me resultó como que, wow, es la forma de hacer problemas, me parece lo más sencillo, ¿no? Lo más intuitivo. Y este otro método que me explicaron a continuación, lo vi como rebuscado y poco atractivo. Bueno, en realidad yo no sé si me dijo el profesor en su momento también que a pesar de lo poco atractivo, poco directo, es un método más flexible y que permite muchas veces soluciones más directas, más rápidas. Bien, se llama el método de la eficiencia y consiste el planteo en decir que el calor intercambiado es un número, eficiencia entre 0 y 1, por el calor máximo posible intercambiable en un sistema. Bueno, esta es la primera molestia. ¿Qué es ese calor máximo posible intercambiable? Bueno, entonces, ¿qué es? Recordando el balance energético, también lo que nos había apuntado el compañero, ¿sí? Entre esas, las capacidades térmicas y su relación con los delta T. Sabemos que el fluido que más cambia su temperatura es el que tiene menor capacidad térmica, ¿no? Y lo llamamos a la menor capacidad térmica C-min. Cuestión de nomenclatura. Pensemos entonces en un caso, sabemos que, bueno, aquel que va a cambiar la temperatura más es el de C-min, y pensemos en un caso que tenemos una conductancia muy grande, ¿no? Si U por A es muchísimo mayor que U, es muy, muy grande, entonces podríamos pasar prácticamente todo el calor de una corriente a la otra,
Pero ¿cuál sería el límite? ¿Cuál sería lo máximo que podríamos pagar? Si tenemos un intercambiador de una superficie y unos coeficientes de intercambio elevadísimos, bueno, estaríamos limitados por el delta T máximo disponible, que sería el T caliente de entrada, menos el T frío de entrada, ese es lo máximo que tenemos, y el Cmin. Entonces, porque este sería lo que más puede, la corriente que más cambia su temperatura, lo máximo que podría hacerlo. ¿Ok? Bueno, si entienden eso, es como que entienden la mitad de este sistema de eficiencia. Lo tengo abierto ahí. Está bien. Por las dudas. Bueno, remarco, Cmin es el mínimo de los dos. Y entonces extendemos, recuperamos esta ecuación de anterior, es la eficiencia por el Cmin, por el delta T máximo disponible. ¿Sí? Bueno, todavía no parece directo, pero aunque ya vemos que estas cosas como que serían más accesibles, podríamos llegar a calcularlas. Entonces, de nuevo, creo que esto lo había puesto, sí, sobre la relación, ¿no? Entre los, es la misma pregunta que les había hecho antes, ¿no? Parecida, esta sería si vemos una diferencia, ¿no? En el caso, acá la temperatura en la entrada es mayor que la temperatura en la salida, y acá está prácticamente igual, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un intercambiador, se dice balanceado, Cmin es igual a C máximo, ¿no? La relación es 1 entre ambas. No es necesariamente ni positivo ni negativo, a priori, a veces uno no puede evitarlo, pero bueno, son cuestiones que podrían ustedes evaluar. Entonces, para de esta ecuación tener alguna expresión práctica, por ejemplo, ¿cómo calculamos la eficiencia, ese valor entre 0 y 1, respecto a las características de un intercambiador? Bueno, expresamos así la temperatura, ¿sí? Esta es la misma ecuación de balance reescrita por comodidad. ¿Sí? La temperatura fría de salida es la temperatura fría de entrada más el calor que va recibiendo dividido la capacidad térmica. Y lo mismo, una expresión semejante para la temperatura caliente de salida, que va disminuyendo. Y reemplacemos entonces calor por la definición que usamos de eficiencia. Entonces, la metemos ahí. Tenemos las dos temperaturas. Y recordemos la solución general para el intercambiador de contracorriente. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno. El logaritmo... sí, vamos a reemplazar, perdón, tenemos la temperatura fría de salida y la temperatura caliente de salida. Entonces reemplazamos cada uno de estas dos expresiones y las metemos adentro de este paréntesis. Es algo medio brutal, incómodo, pero es parte del método que se va después a como ir despejando. Se puede como ir simplificando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, agrupando términos, uno podrá reducir y finalmente conducir a una expresión simple. Termina quedando un logaritmo de 1 menos epsilon del rendimiento, la eficiencia, por Cmin dividido Cc, Cmin dividido Cf. No decimos a priori cuál de las dos corrientes es el Cmin. El mismo resultado se obtendría si fuera la corriente caliente equivale a Cmin o la corriente fría equivale a Cmin, porque tendríamos después que reemplazar por acá. Entonces, en términos de Cmin C máximo, lo anterior, reemplazando, por ejemplo, diciendo Cmin SF, les aseguro, después si lo hacen de la otra forma les da igual. Hay una relación entonces logarítmico una expresión de logaritmo de eficiencia por Cmin dividido Cmax por esta cantidad UA
conductancia global por este paréntesis, 1 dividido C max, 1 dividido C min. Y lo agrupamos también, ponemos la relación, este es un número dimensional, C min dividido C max, que le había puesto R antes, pero era entre corriente fría y caliente. Pero bueno. Aquí C sub R es C min dividido C max, es un número dimensional CR, y el otro se llama número de unidades de transferencia, o NUT, haciendo, ¿no? Pasajes, estos cambios de variable. Hacemos que U por A dividido C min no tiene dimensiones. Bueno, esto está igualado a un logaritmo, ¿no? Es esperable que fuera así. Y bueno, entonces les queda una relación entre la eficiencia y este número de unidades de transferencia. ¿Qué tienen que pensar con el número de unidades de transferencia? Que tienen una conductancia global, U por A, o sea, que tienen superficie, buenos coeficientes de transferencia, y eso comparado con la capacidad térmica de la corriente mínima, ¿no? Eso les define de alguna forma el tamaño del intercambiador, ¿no? Si tenemos una gran área, bueno, el NUT va a ser más grande. Tamaño y, bueno, y también buenos coeficientes. Las dos cosas. Respecto de esta semi. Esto es entonces para el intercambiador en contracorriente. Bueno, acá está de nuevo el NUT. Está lo mismo, si el CR nos compara las dos corrientes. Casos particulares, les dije si las dos corrientes están balanceadas, tienen C min dividido C max es 1, cambian la temperatura de forma parecida. Y en el otro caso, si uno es mucho menor al otro, a ver si lo tengo acá el dibujo, no lo puse. Bueno, sería un caso extremo de esto, ¿sí? Imaginen que C min dividido C max tiende a 0. Entonces, una corriente prácticamente no va a cambiar de temperatura. Imaginen que la fría esta tiene un Cmax enorme, que se puede hacer si encuentro la planilla. Entonces va a cambiar solo la otra y sería algo que correspondería a un cambio de fase, CR teniendo a 0. Y es una condición, entonces la de CR tiene su importancia, ese número dimensional por ahí. Les define cómo son las distribuciones de temperaturas. Bueno, entonces, resumiendo de nuevo, la relación entre eficiencia y NUT para un intercambiador en contracorriente es esta. Hay como despejarla. Por eso no parece tan obvia, pero todas estas cosas se calculan fáciles. CR, NUT, podrían encontrar, bueno, esto hay que despejar de acá. Pero están, y están en los libros despejadas. Y, bueno, obviamente, tomamos siempre el libro abierto, o sea, no era una dificultad esto. Así que, bueno, está para el caso de CR menor a 1. Para CR tendiendo a 1, fíjense, había que tomar algunos límites, entonces quedaba esta expresión. Fíjense que es NUT dividido 1 más NUT. Si eso lo hacemos tender, y NUT tendiera a infinito, epsilon tendería a 1 en el intercambiador en contracorriente. Bueno, no, acá mencionaba, tal vez era de otra época, que ponía la HT, ¿no? El THT es un link hacia ese HT, con el cual había construido las cosas. Están también, estas relaciones de epsilon y NUT, y qué tipo de intercambiador, si tienen intercambiador en contracorriente, paralelo, casco y tubo, y algún par más, están en estas relaciones y las pueden acceder con funciones, que están acá, por ejemplo. Bueno, entonces así podríamos dibujar, en el caso del intercambiador de contracorriente, paramétrico, cómo sería el comportamiento con respecto a CR. ¿Sí? CR teniendo a 0 sería el azul, está acá. Tenemos el pasaje más rápido
hacia 1, ¿no? Hacia el máximo de eficiencia. Y a medida, fíjense, a medida que aumenta CR, bueno, cuesta más. Hace falta subir más NUT para conseguir valores así grandes de eficiencia. ¿Ok? Entonces, esa es una de las consecuencias de este parámetro CR. Bueno, esto es lo que les había dicho hace un ratito, ¿no? CR tendiendo a 0, que les había puesto acá. Si NUT es muy pequeño, ¿qué pasa si NUT es muy pequeño? Fíjense, estaríamos acá. El comportamiento de la eficiencia con respecto a NUT es lineal y casi compartido por las mismas, ¿no? Para NUT pequeño, por la misma, independiente de CR sería. Entonces, por eso, bueno, si hacen el límite de epsilon, si la eficiencia para NUT cerca de 0 es directamente NUT, es lineal. Bueno, dijimos, cuando NUT es muy grande, llegaríamos a epsilon tendiendo a 1 para flujo en contracorriente, pero en flujo paralelo, si hacen las cuentas, les va a dar que el límite de la eficiencia sería 1 dividido 1 más CR. Bueno, si CR es igual a 0, sería el mismo. ¿Sí? Pero si CR es igual, por ejemplo, a 1, el límite es 0,5. Si un intercambiador en paralelo con CR1 está limitado en su eficiencia acá. Bueno, y acá está el caso CR0, se parece exactamente igual al otro. Bueno, otras cuestiones para ir incorporando en la hora de diseño de un intercambiador. Bueno, epsilon en función de NUT sí considero distintos intercambios de calor. Esto para un CR25, porque claro, en CR igual 0 son todos iguales. Si tuviéramos en un intercambiador con CR igual 0, todos convergen a la curva esta de acá. ¿Sí? Pero, bueno, para poder dar evidencia las diferencias, por ejemplo, y que no sea tan dramática como en CR igual 1, ponemos un CR 0,25. ¿Ok? Entonces, para el contracorriente, el azul, naranja, flujo cruzado. Bueno, eso es, ¿no? Es como un banco de tubos, por ejemplo. El casco y tubo, el verde aquí, y el flujo en paralelo. Claro, el casco y tubo no es... ocurre eso que les dije, ¿no? El flujo cruzado, pero no es exactamente, tiene sus como limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, van a ver en detalle en la clase que viene, en la práctica. En la clase que viene, en el intercambiador mismo. Se busca este flujo cruzado y bueno, se obtiene lo mejor que se puede. Esto, les decía, estas curvas paramétricas las construí muy fácilmente con este HT, ¿no? En Python. Entonces, CR025, CR50, hay uno, los había hecho los tres. Ok, así se puede jugar aquí con el CR y cómo influyen las distintas geometrías. Bueno, y el último era algo sobre tubos de calor que vimos la clase pasada. Si en la clase pasada calculamos uno de estos tubos de calor, y acá en realidad era, tal vez será un poco redundante contarles cómo funcionan. Está explicado esto mismo en la clase pasada, que tenían una parte de condensador, una de evaporador, y que entonces esto es un pequeño intercambiador de calor. Y algunas características del líquido. Depende también del tamaño con el cual se esté trabajando y las necesidades térmicas que haya. Podría ser criogénico, nitrógeno, dióxido de carbono o líquidos orgánicos, el agua, metales líquidos, que el fluido. Pero bueno, va a depender entonces las presiones que se manejan, las necesidades de potencia que tengan y bueno, sí, temas de diseño, ¿no? Se busca, como en la selección de líquido, tener, bueno, alto calor latente, ¿no? En el cambio de energía asociada, ¿no? Al cambio de fase, alta tensión superficial, bueno, para
parte de condensación, en las dos, ¿no? Baja viscosidad de líquido, alta conductividad. Entonces, eso hará que para cada problema se defina ese líquido de trabajo. Y que, bueno, se puede aplicar, por ejemplo, ahí en componentes electrónicos. Había algunos, bueno, hicimos un problema de algo más grande, ¿no? Pero habría que rastrear aplicaciones en equipos mayores. Pero bueno, siempre que hay necesidad de compacidad de algo, así que va a resultar más caro, ¿no? Pero bueno, lo puede llegar a justificar desde las necesidades de ingeniería. Bien, ahí me voy a fijar solamente, ya aprovecho que estoy con ustedes, si tenemos, ahí, que les queden las, vamos a ver en el campus, el material didáctico les había puesto yo, no sé si estaba acá, no, estoy acá, clases teóricas acá. Ah, bien, intercambiadores de calor. Bueno, este heat pipes, este es el que hicimos la clase pasada. Y en intercambiadores de calor tienen, me imagino, sí, tienen construida una de estas curvas, después ustedes trabajen y pueden ver otras si quisieran explorar. O sea que les dejé, en este cuatrimestre terminé más o menos de cada clase tener una de estos cuadernos de trabajo que son accesibles para ustedes libre y ya que no tienen que instalarse nada, pueden trabajar en esa plataforma Kaggle, por ejemplo, o en Google. Eso sería una forma. Es de verdad, no dejo de recomendar la lápiz y papel para los planteos. Eso es fundamental que tengan un buen manejo ahí. Y a veces el otro puede llegar a marearlos un poco. Es cuando primero hacen los ejercicios y después quieren presentar algo. Ahí puede ser interesante. Eso ya tienen bien clara, o después una vez que tienen clara bien los métodos, hacer ejercicios así, les puede hacer aumentar mucho la velocidad. Pero primero plantéenlo tranqui, lápiz y papel. Así que bueno, hasta hoy la hice bastante rápido la clase.